alabamos, te glorificamos porque tú eres un Dios bueno, grande, Señor. Atrae a las damas que han de llegar, Señor, que no haya tropiezos, que a pesar que fue un día también ayer de bendición de tu palabra, del conocimiento, del engaño del enemigo, diciéndole a los jóvenes que hay que disfrutar la vida, mostrando realmente la verdad y el pecado, porque la paga el pecado es muerte, Señor. Pero que estos tiempos tan maravillosos no nos impidan seguir viniendo a tu iglesia, a tu casa, para adorarte, para glorificarte, para saber que sin ti, Señor, nada podemos hacer, que tú nos guíes en esta mañana, que este estudio, Señor, sea dirigido, bendecido por ti, sea el Espíritu Santo el que nos hable, sea el que nos redarguya y damos gracias infinitas por tu inmenso amor, dejando esta mañana en tus manos, pidiéndolo en el nombre del Señor Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis amadas, ustedes tienen las hojitas del domingo antepasado, ¿verdad? Espero que me digan que sí. El estudio es Gloria en lugar de ceniza. Yo entregué unas hojitas y estábamos hablando del tema y muy bien, todas muy juiciosas. Si de pronto no la tienen, no porque se le quedó, sino no la tienen porque no vino esa clase, Marisol les entrega hojita. Bueno, Marisol les entrega hojita. Perfecto. Bueno, entonces, estábamos hablando de un tema muy lindo acerca de gloria en lugar de cenizas y las clases antepasadas estamos hablando de la esperanza, que sin esperanza es difícil entender que realmente hay una certeza y una confianza y una esperanza que es Jesucristo y que hablábamos que este mundo realmente es un mundo eh, temporal para nosotras, ¿cierto? Porque nos espera algo hermoso por siempre, ¿cierto? Y eso nos debe animar a que si estamos pasando por momentos difíciles, por dificultades, por aflicción, como dice la palabra de Dios, estas pequeñas tribulaciones no son comparadas con la gloria venidera. Y habla de pequeñas, sabiendo que en el mundo hay aflicciones duras, difíciles, pero el Señor dice que no es comparada con la gloria venidera. Muy bien. La clase pasada estábamos hablando en el libro de Isaías 61, 1 al 3, leímos 61, 1 al 3 y hablábamos sobre, este capítulo habla sobre la restauración de Israel, ¿sí? En su segunda venida. Y vemos cómo esa ceniza de un pueblo de Israel de pecado, de ídolos, de que no reconoce, no reconocido al Hijo de Dios, será restaurado por el amor de Dios en su segunda venida. Pero nos fijamos en el versículo 3, donde dice, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Entonces, eso es lo que hace el Señor, de que si llevamos una vida difícil, que realmente se ha hecho cenizas, y que eso lo vimos la clase pasada, que era una ceniza, ¿no? Y hablamos de que era la ceniza, y hablamos de que este capítulo es muy lindo porque Dios quiere restaurar la virtud y la dignidad de la mujer, ¿sí? En este mundo que vamos a ver en este estudio tan difícil, que ya el valor de la mujer no es mucho. Y eso que estamos en un país libre, ¿sí? Que la mujer tiene libertad de estudiar, de trabajar, ¿ve? Pero en otros países la mujer es un objeto, es un objeto más, vale más un animal que la propia mujer. Pero quiero mostrarles cómo para el Señor somos tan importantes. Hablamos la clase pasada que es la ceniza bíblicamente. Estoy haciendo un repaso porque ya pasó un domingo que fue la Santa Cena y quiero sintonizarlas nuevamente en el tema que estamos hablando. Dice la ceniza como signo de humildad le recuerda a cristianos su origen y su fin. Y hablábamos de Génesis 27, donde dice que por la tierra fuiste hecho, y Génesis 3:19 dice
que las cenizas son el signo que expresa la tristeza y el hombre, el dolor. Entonces, en el Génesis 27 nos dice que fuimos hechos de la tierra y en Génesis 3:19 que a ella volveremos. Entonces, por eso es que el Señor, en esto es tan importante que en esa época la ceniza era como diciendo, Señor, hay un dolor profundo en mi corazón, hay algo que no puedo expresar. La ceniza también simbola un lamento, una tristeza, representa un luto, un duelo. Y ahí es donde hablábamos, duelo de qué, duelo de pérdidas de esposo, cuando los hijos se van, por un divorcio, por una traición. Y el corazón empieza a ser un duelo a unas personas más que a otras, ¿verdad? A otras no la superan que llegan al punto de la depresión y de la tristeza profunda. Pero esta ceniza simbolizaba de que el hombre es, es mortal, pero que Dios es un Dios omnipotente y eterno. Hablábamos también que era echar ceniza sobre la cabeza, que era un símbolo de cuán desesperadamente el hombre necesitaba la misericordia de Dios, ¿sí? Como diciendo, Señor, yo sin ti, yo no puedo hacer nada. Ven, ayúdame, socórrame, ¿sí? Y los que cubrían su cabeza, simbólicamente le estaban diciendo al Señor, sin ti, yo no puedo hacer nada. Bueno, vimos tres ejemplos, ¿se acuerdan? Muy rápido, porque eso ya lo habíamos visto. Hablamos de Esther, ¿se acuerdan de la reina Esther? Porque sufría en ese versículo Mardoqueo. Exactamente, estaba con un dolor porque los judíos iban a ser ¿qué? Exterminados, destruidos. En Job, ¿por qué Job sufría? Sí, pero ¿por qué? Ujú, ujú. Bueno, eso es una parte, pero cuando se echó ceniza, él sintió la, el conocimiento tan limitado que tenía de Dios, porque él no entendía la grandeza, o sea, él era un hombre piadoso, sí, pero no entendía la grandeza de Dios. Y empieza a preguntarle, pero bueno, Dios, y empieza, pero ¿de dónde el cielo y la tierra, de dónde fueron hechos? Y empieza como a tener la conversación y se dio cuenta que lo que él conocía era muy poquito. Y él dice, no, o sea, yo creí que yo conocía a Dios y realmente no lo conocía. Ustedes a veces no se sienten tan frustradas de la misma manera, que creen tener el conocimiento de Dios y yo leo la Biblia y hago el devocional, pero nos quedamos muy lejos realmente de entender a ese Dios maravilloso. Y cuando nos damos cuenta de ese conocimiento limitado, cuando hay momentos difíciles en nuestras vidas y no sabemos qué hacer. Cuando hay que tomar decisiones, no sabemos qué hacer. Cuando estamos en enfermedad, no podemos soportarla. Cuando queremos hablar al mundo de un Dios, no sabemos cómo hacerlo. Entonces ahí es donde nuestra mente dice, y realmente hay una mente limitada de lo que realmente es el Señor. Bueno, muy bien. Y el último ejemplo fue Daniel, que el profeta de Dios sufría a causa de qué? De los 60 años de qué? De desolación en Israel. Y él sufría porque vio y supo que era una situación muy triste. Ahora arrancamos vestidos de silicio. Ingrid me decía, bueno, ¿qué ceniza y silicio? Eso es lo igual, es lo mismo, pero no, era una tela muy irritante, incómoda. Y aquí les traje un ejemplo. Y ahorita se las van a pasar. Si ustedes se imaginan ustedes vestidas con esto, se imaginan ustedes vestidos, hacerse un vestido, ustedes se los ponen
y estamos hablando de un clima frío, un clima muy caliente, grados de 35, 40 grados, y vestidas de esa manera, ¿cierto? Y esto que era, aquí quiero que la pasen, la toquen y se den cuenta un poquitico de la, dimensionen un poco de cómo, qué representaba esto. Y esta tela representaba y recordaba al individuo que era llamado a sufrir, ¿sí? Y la palabra silicio parece proceder de una tela, podían hacerlo de varias formas, o de la piel áspera de la cabra, ¿sí? O también podía ser usada en cáñamo, lo hacían de cáñamo, de yute, imagínense, de esparto, son telas muy duras y ásperas, ¿sí? Pero ellos querían representar realmente el dolor en sus vidas. Entonces, ¿se imaginan? Entonces, el silicio, la ceniza, representaba lo que no era nada sin el Señor, y el dolor. Y esa tela representaba el sufrimiento, porque era ¿qué? Áspera, áspera. Entonces, eso le recordaba que había un dolor en su vida, un dolor en su corazón, y prácticamente se usaban en ese momento, pero ellos querían sentir el dolor, el dolor, el dolor. Es una forma que en esa época sentían el dolor. Entonces ya sabíamos qué es la ceniza y qué es el silicio. Esa tela que cuando se la colocaban representaba el dolor que sentían adentro. Bueno, sigamos. Eh, Ustedes en sus hojas tienen qué prácticas se realizan actualmente para simbolizar. Ah, bueno, veníamos esto y ya el vestido de silicio. ¿Y qué prácticas se realizan actualmente para simbolizar un dolor profundo como el duelo? Cuando tú tienes un dolor tan profundo en tu corazón, ¿qué haces? Exacto, cada una representamos el dolor de una forma diferente, ¿cierto? Yo no puedo saber el dolor, gracias. El dolor de Marisol es diferente al dolor mío, ¿cierto? Es muy diferente. Ustedes en esa rayita escriban eh, cómo tú representarías el dolor, cómo lo representas tú. Llorando, no comes, te angustias, te deprimes, cómo tú manejas realmente ese dolor. Pero quiero mostrarles algo muy interesante y quiero mostrarles cómo se maneja el dolor en diferentes lugares del mundo, ¿sí? Entonces vamos a ver un video. Apagamos aquí, Rinita, ayúdame a apagar aquí la luz. Y vamos a ver un video muy interesante de cómo en diferentes culturas manejan el duelo. Cristiana ha marcado cómo percibimos la muerte. Y aún hoy en día, aunque no nos consideremos creyentes o practicantes, la forma de lidiar con la muerte está instaurada en la cultura y en el imaginario colectivo de nuestra sociedad. En la mayoría de los casos se trata más de una cuestión moral y de costumbre que de las ideas que plantea la Iglesia, al menos en la actualidad. En el pasado las reglas de luto eran otras muy estrictas que marcaron la sociedad española de la época, especialmente a las mujeres. En 8 años que dure el luto no ha de entrar en esta casa el viento de la calle. El luto riguroso obligaba a vestirse completamente de negro durante un tiempo estipulado, en la mayoría de los casos de 1 a 2 años, pero podía alargarse durante varios años más. Algunas mujeres tenían que llevar la pena negra, un largo velo que a veces ocultaba el rostro. También su día a día se veía afectado, ya que debían reducir su vida social. Algunas solo podían salir de casa para ir a misa. Si bien en las ciudades a las mujeres se les permitía algo más de flexibilidad en cuanto a su vestimenta, en los pueblos las reglas eran mucho más férreas y a eso se le añadía el temor del ¿qué dirán? Pero ¿cómo han cambiado las cosas en España? Actualmente cada uno gestiona el luto como quiere o como puede.
Mientras las reglas en torno al luto se han relajado o prácticamente desaparecido, la burocracia, el papeleo y la organización que supone se han intensificado. ¿Y cómo se vive el luto en otros lugares del mundo? En México, en algunas de las zonas rurales del país, se realizan los novenos o novenarios. Durante 9 días y noches, los familiares y amigos rezan por el alma del difunto. Se trata de una forma de rendir homenaje al espíritu del fallecido, mostrarle que de alguna forma siguen estando a su lado y asegurar su descanso. Además, tal y como vemos cada año en el Día de los Muertos, las ceremonias se llenan de colores, algo que dista mucho del negro que muchos relacionamos con la muerte y el luto. En muchos países de Asia, como en algunas regiones de China o Japón, cuando alguien muere, el color de la vestimenta para el luto y las ceremonias es el blanco. Además del color relacionado con la pureza, muchos prescinden de llevar joyas. En Oriente, la muerte es la continuación de un camino y no se vive como un fin trágico. De allí también la elección de colores para el luto, que no son el negro riguroso de Occidente. Y es que el luto va ligado al concepto de muerte que se ha expandido en la historia y en la sociedad según las distintas religiones. Para los budistas, la vida es eterna y la muerte es solo el inicio de otra vida. Al igual que los hinduistas, aunque con matices distintos, creen en la reencarnación. En el budismo, las distintas vidas y muertes son una transición para alcanzar el nirvana. Por lo tanto, fallecer es solamente un cambio más de un gran ciclo. Durante los días siguientes a la muerte de un ser querido, su entorno trata de transmitirle energías positivas, realizando oraciones y ceremonias. En el Tíbet, donde se practica el budismo tibetano, las familias realizan peregrinaciones a lugares sagrados, hacen donaciones o rezan. Esa es su manera de vivir el luto. La práctica budista enseña a no cerrarse a la permanencia de las cosas y a saber lidiar con la transformación. Y en África, concretamente en Ghana, la relación con la muerte y el luto es curiosa y se trata de una tradición única en el mundo. Los ganeses, en lugar de guardar luto tal y como lo conocemos, organizan grandes celebraciones para despedir a su ser querido. Pero lo que realmente los diferencia de otras culturas en las que también se festeja al fallecido es que en Ghana hay un protagonista y no se trata de la persona muerta. Hablamos del féretro. Se construye un ataúd personalizado y especial para el difunto que represente algo que le gustara o caracterizara en vida. Y los ataúdes pueden construirse, por ejemplo, en forma de algún animal, de un avión o incluso en forma de un enorme zapato. Será por algo que este vídeo, que se hizo viral durante una etapa tan oscura como fue el punto álgido de la pandemia, era precisamente una imagen de Ghana. Bueno, muchas gracias. Gracias, Jonathan. Increíble, ¿no? Cómo se maneja el luto en diferentes lugares del mundo, del mundo. Pero cuando nosotros conocemos al Señor, como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vemos esa clase de formas de luto, de expresar el luto, de vivir la muerte, y uno le entristece, uno, bueno, tiene un conocimiento, pero se entristece uno porque realmente hay vacío, no hay claridad cuando tú mueres. En muchos lugares del mundo no hay claridad cuando tú mueres. Entonces, hacen eso, zapatos, ponen joyas y hacen muchas cosas porque creen que la persona sigue su vida, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos el conocimiento del Señor, sabemos y entendemos que nos espera algo grandioso y hermoso y precioso, ¿sí? Que todo esto material de este mundo se quedará y por eso tenemos que hacer tesoros, mi amadas, más en el cielo que acá. Porque todo lo que tenemos acá se va a quedar, se va a acabar. Pero en el cielo es algo hermoso y nos acordamos y recordamos un poco sobre las 5 coronas que vamos a tener el creyente. Y yo decía, Señor, fuera de que todo lo que tú nos has dado, tu vida, salvación, es ser hijas de Dios, de pasar de enemigas del Señor, amigas de Dios por intermedio de su Hijo, y luego eso, tener más reconocimientos, yo digo, wow, que soy yo para merecer tanto y que somos cada una de nosotras para merecer tanto, pero hay que correr la carrera de las coronas, ¿no? Eso no es así, hay que correrlas, hay que mantener cada una de ellas en nuestras vidas y pelear por ellas y correr por ellas. Entonces,
quería mostrarles ese videíto para tener una idea de cómo en el mundo se vive el duelo. Y mi pregunta es, y ahí está la pregunta, ¿cuál es tu experiencia? ¿En qué forma tangible expresas tu dolor en el pecado, la pérdida o tu preocupación por los demás? Estamos hablando del dolor. Y mi pregunta es, ¿tu dolor se basa solamente en ti o tú sufres por el mundo perdido? Y si lo sufres, ¿cómo lo sufres? ¿Cómo lo sientes? ¿O quieres ser alguien indiferente o como dice la palabra, neutral, neutral? Ni me va ni me viene. ¿Cómo vives el dolor en el mundo? Toda esta gente perdida que no sabe qué pasa después de la muerte, que creen que las cosas son diferentes, pero que hay una resurrección, que hay un cuerpo, este cuerpo corruptible se va a volver un cuerpo que incorruptible. Bueno, mis amadas, sigamos. Ahora les traigo una historia muy linda y como queremos hablar sobre la virtud y la dignidad de la mujer, quiero traerles una historia muy trágica, una historia bíblica muy, muy trágica, pero quiero que entre todas las vamos a analizar y vamos en esta mañana a aprender. Entonces, como me gusta que trabajen en equipo, entonces yo quiero que de pronto aquí, Judith, pásate aquí que hay más poquitas. 3, 5, 6, 7, 8. Pásate aquí. 3, 6. Y lo mismo, Angelita, pásate acá. Y acá quedamos perfectos. Entonces, este va a ser un grupo número 1, grupo número 2 y grupo número 3. ¿Sí? Entonces, el grupo número 1 van a desarrollar, ustedes van a leer todo el capítulo, ¿qué el capítulo no? Según de Samuel 3:13, del 1 al 22. Y lo mismo, los que están en casa, por favor, lean Segunda de Samuel, ahí está en sus hojas. Segunda de Samuel, está al respaldo de la hojita, está al respaldo de sus hojas. Segunda de Samuel 13, 1 al 22. ¿Listo? El grupo número 1, por favor, van a trabajar todas en equipo. Van a desarrollar la pregunta número 1. ¿Listo, chicas? Pregunta número 1. Ustedes van a desarrollar la pregunta número 2 y ustedes la pregunta número 3. ¿Listo? La pregunta número 1 es, ¿en qué forma simbolizó y expresó Tamar su dolor? La pregunta número 2, ¿qué opinas sobre el consejo que Absalón dio a Tamar? Y pregunta número 3, ¿qué significado tenía esa túnica de colores ricamente adornada? ¿Listo? Entonces, reúnanse, grupo número 3, y desarrolla la pregunta número 3. Les voy a dar unos 8 minutos, como son varias, pueden leer rápidamente y es una sola pregunta. Voy a darles 8 minutos. Bueno, mis queridas damas, yo creo que ya vamos. Solamente desarrollan la 1. Ustedes la 1 nomás, el grupo 2 la 2 y grupo 3 la 3. Muy fácil. Bueno, muy bien. Listo, mis queridas damas. Perfecto. Bueno, leímos una historia un poco muy dramática, ¿no? Muy trágica, muy triste. Una violación de una hija de un rey, su propio hermano, muy difícil, muy dura, de una manera engañada y luego desechada prácticamente. Entonces vamos a contestar la pregunta número 1. No sé quién va a ser aquí la representante, pero tiene que pasar acá porque las personas que nos están viendo allá no van a escuchar. Entonces, del grupo número 1, ¿quién va a pasar? Ah, Leti, te tocó, ven para acá.
Bueno, respecto a la... Mis hermanas, un poquito de silencio que vamos a empezar ya a desarrollar las preguntas. La primera pregunta es, ¿en qué forma simbolizó y expresó Tamar dolor? Ella rasgó sus vestidos, su vestido de colores. Listo, gracias. Gracias. Vamos a poner un poquito, ya, vamos a poner cuidado. Listo, gracias. Ahora sí. Respecto a la primera pregunta, ¿en qué forma simbolizó y expresó Tamar dolor? Ella rasgó su vestido de colores que tenía puesto y echó cenizas sobre su cabeza. Eso fue una manera, un simbolismo de expresar su dolor y pues que ya no era pura. Ok, perfecto. Entonces, tenemos esta primera pregunta, ¿cierto? Y vemos aquí que Tamar, una hija de rey, vestía muy lindo, pero después de ese engaño, se imagina el sufrimiento y el dolor que le acabaron completamente su vida. Su vida fue acabada completamente siendo aún una hija de un rey. Así que su vida fue acabada porque ya era indigna ante los ojos de los hombres, era indigna, después fue usada, fue utilizada y botada. Entonces se imagina el dolor de esta mujer y ella echó ¿qué? Ceniza. ¿Y se acuerda qué representaba la ceniza? El dolor más profundo de su corazón. Algo que realmente no podía ella misma ni manejar, ni entender, ni concebir. Entonces ella echó esa ceniza sobre sí. ¿Por qué? Porque fue violada. Y fue un dolor muy, muy profundo, muy duro en su corazón. Muy bien, sigamos entonces. La segunda pregunta, ¿qué opinas sobre el consejo de Absalón que le dio a Tamar? Grupo número 2, ¿quién es la representante? No todas al tiempo, una nomás. Isaura, te tocó, dale. Buenos días, hermanas. Bueno, ¿qué opinas sobre el consejo de Absalón dio a Tamar? Prácticamente le dijo que ocultara el pecado que cometieron hacia ella, donde ella totalmente fue denigrada como mujer, perdió su virginidad, le hicieron daño y fue su propio hermano. Entonces, prácticamente le dijeron, oculta ese pecado y no lo hagas visible, calla. Y eso para uno como mujer es un dolor muy triste. Gracias. Muy bien. Estamos viendo una historia, mis queridas damas, real y verdadera de hace más de 2000 años. Lo estamos viendo una historia real y verdadera de una mujer llamada Tamar, hija de un rey, rey David, que sufrió el dolor de la violación de su propio hermano y que estamos viendo actualmente. Increíble. No cambia. Hasta los mismos padres, no cambia. La historia se repite, la historia sigue. ¿Cuántas veces han sido violadas niñas y no digas silencio? Si tú dices va a pasar esto, amenazas y amenazas. La historia no cambia, mis amadas. Y siempre el Señor dice que esto quedó escrito para que aprendamos de ella. La palabra quedó escrita para que aprendamos de ella. Muy bien, vamos a la tercera. ¿Qué significado tenía su túnica de colores ricamente adornada? Grupo número 3, ¿quién va a pasar? Estefanía, ¿dónde está Estefanía? Es Katia. La conocí a Katia. Y Estefanía. Una niña nueva. Bueno, buenos días. Lo que nuestro grupo respondió es que las túnicas que tenía Tamar representaba, ellas se vestían así cuando eran vírgenes para el rey, ¿sí? Y claro, como pues hubo una violación, ella se sintió muy sucia y estas túnicas representaban la pureza, como la inocencia de ella.
Exactamente. Entonces, la túnica de colores representaba no solamente la pureza y que eran vírgenes, sino que era la hija del rey y era alguien importante. Entonces, vemos que, ¿qué hizo ella? Cuando se sintió impura, ¿qué hizo? Lo rompió, lo rasgó y se echó ceniza. Y posiblemente se vistió también de silicio porque su corazón estaba tan triste, menospreciado. Y vemos, mis amadas, que esta historia tan triste de esta mujer Tamar aún se repite en la sociedad. Y ustedes tienen en sus hojas cómo se rebaja el nivel moral de la mujer en nuestra sociedad. ¿Cómo se rebaja la mujer en la sociedad? Usted ve, sí, Ingrid, dime. Exactamente, exactamente. Exactamente. Vimos más de 2000 años, Tamar fue usada como un objeto, ¿sí? De sensualidad de ese momento, pero luego fue desechada. Vemos actualmente cómo yo no entiendo cómo ponen propagandas de llantas y mujeres semidesnudas, no tengo, no sé cuál es la comparación. Niñas que reparten, jovencitas, ustedes la han visto que reparten volantes con falditas y patines, no sé. Díganme ustedes en qué más la mujer ha sido rebajada. En los desfiles de modas a mí me da mucho pesar porque primero son usadas de una manera como maniquís. Ustedes ven, ellas no deben tener expresión, ellas no deben sonreír, ellas deben caminar como unos robotcitos, robot porque están simplemente mostrando un vestido, están limitadas a una vida de no comida, de limitaciones, todo porque tienen que representar una marca, un vestido. Qué triste. Como decía Ingrid, la mujer no es valorada por su mente y su corazón, sino por su físico, lamentablemente. Entonces, esta mujer Tamar debió ser una mujer muy linda, una mujer muy bonita, que era tan deseable que llegó también al deseo de su propio hermano. Y aún actualmente vemos como propagandas, las niñas, tú hablas sobre las niñas quieren tener, yo quiero parecerme a tal persona, a tal actriz, tengo que tener estas tales medidas, mm, eh, se operan muy temprano, gracias, Janet, sí. Ya se están operando muy temprana edad porque yo quiero así, como se ve tal persona, como se ve tal cantante. Pierden su identidad como mujer, pierde su identidad como mujer porque quieren parecerse a. ¿Cómo? Sí, tan chiquitas. Y no, hasta los niños. Hay que día vi pasar una mamá con un niño, creería que tendría como 6 7 años y el niño ya con pelos, con mechas pintadas. Yo digo, el niño no se las va a hacer, la mamá va a irse las hace. Yo digo, o niño dice, voy a pagármelo, no, no se lo va a pagar. Entonces, ¿hasta qué punto ha llegado la sociedad? ¿Hasta qué punto realmente nos hemos rebajado porque las mismas niñas quieren eso, y la sociedad no tiene un valor a la mujer, ¿sí? Ay, sí, Juanita, gracias, gracias. Uno ve en centros, yo tengo, siempre escogen pena ajena, como dicen, niñas que ya no se ponen camisas, sino se ponen el brasier y una chaqueta. Y esa es la moda, el brasier y una chaqueta. Exactamente. Entonces, es eso, gracias, Jenny. Estoy aquí replicando para que me escuchen acá, lo que dijeron acá, escuchen acá, que no se valoran, se rebajan a sí mismas porque si no muestran, realmente no se sienten valoradas. Ahora las chicas tienen que estar en tip top,
o en los estos que tienen que como su vida. Ay, hoy comí helado y se muestra. Esta noche comí no sé qué. Ahora me voy a acostar y ahora si no son vistas por los demás, no se sienten valoradas. Pero si ustedes ven su entorno, son niñas que quieren realmente llenar vacíos. Bueno, a ese punto iba a ir, pero ya el pastor ya lo adelantó. Pero solamente concluyo con que todo esto va desde la educación desde pequeñitas, ¿sí? Sí, entonces, si yo a mi niña de 2 años ya le pongo ombliguera, pues para ella ser normal, cuando cumpla 3, cuando cumpla 4, 5, 6 y cuando tenga 10, 15 y ahí en adelante, entonces es ahí donde es como yo crío mis hijos, cómo los crío, como desde chiquitas, como desde visto a mis niñas y ellas van creando ese chip, y así el mundo les diga, mira, las ombligueras es de moda, pero vamos marcándoles una diferencia. Bueno, mis amadas, yo creo que el tiempo ya está limitado. Yo tengo acá, después de lo que el mundo hace con la mujer, que no es que es lo más triste realmente, cómo vemos propagandas, cómo vemos la mujer usada como objeto. Ok, gracias, Yuraima. En esas, no se puede decir ni música ni nada, sino esas cosas tan terribles que la mujer la denigran de una manera terrible. Y muchas cosas más, no terminaríamos acá, sí, Ingrid. Ah, también, sí, señora, los vientres subrogados, exactamente, pero como me da plata, entonces la misma mujer no se valora como lo ve Dios. Y ese es el punto que les voy a dejar. ¿Qué dice Dios acerca de la mujer? Ustedes lo tienen en sus hojas y como son muy juiciosas, vamos a traer esa tarea para la próxima clase. Por favor, me traen esa tarea, lean el versículo y qué piensa Dios acerca de ti. Y piensa como si fuera para ti. Proverbios 31:10, ese es mío, es mi versículo. Es como si Dios te estuviera hablando a ti y vamos a desarrollarlo en casa. Bueno, para seguir clase el próximo domingo. Mis amadas, gracias. Mañana en el seminario muy preparadas, muy listas. Sé que muchas no vinieron, yo creo que llegaron cansadas. Pero mañana va a ser un día si ayer fue lindo, el lunes va a ser, mañana va a ser mucho más lindo. No olviden sus manillas, por favor, para refrigerio y almuerzo. Muchas gracias, mis amadas. Voy a terminar en oración. Señor Jesús, doy gracias por este tiempo maravilloso, por el amor que nos das y por este tiempo, Señor, y sabemos que tú nos hiciste, tú nos formaste y tú nos valoras como la niña de tus ojos. Somos la creación perfecta, hermosa que tú, Señor, has hecho en nosotras para que seamos mujeres idóneas, no objetos del mundo. O sea, gracias, Señor, porque tú nos amas, nos valoras y somos perfectas y hermosas para ti. Gracias, Señor, por este grupo de damas. Bendice este tiempo de refrigerio, de alabanza y de predicación en este domingo. Pidiéndole en tu nombre, en Cristo Jesús hemos orado. Amén.